vamos a pasar con las queridas compañeras académicas que ya se encuentran aquí con nosotros y nosotras, salvo Renata Turrén, que sigue de vacaciones. Ella se incorpora con nosotros la siguiente semana, pero ya veo ahí a Leticia Calderón, a Ingrid Turguelles, que ya se están alistando porque me dicen, Alberto, que van a acompañar ahí al presidente en la noche del grito, van a estar ahí en la ceremonia. Parece que sí, van a cantar también la de Camila la Tejana, por lo menos jefe de jefes. ¿Qué más quisiera yo, ¿Qué más quisiera? Bienvenida, doctora Leticia Calderón, no la había saludado, no le pude dar la bienvenida la semana pasada a esta mesa. Qué gusto, qué gran honor que nos acompañe. Un gustazo, Alberto, qué gusto, y también Ernesto, Ingrid, un saludote. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Ya listas? ¿Van a ir ahí al Zócalo de la ciudad o no la noche del 15? Uy, no, pues yo a ver si nos invitan a lo que estabas diciendo, no estaría nada mal, ¿eh? Si nos invitan a cantar, yo voy. Si nos invitan a cantar, vamos, a hacerle los coros a los Tigres del Norte, ¿no? Mira, no sabíamos que cantabas, Ingrid, así que yo pues, canto. vas a tener que darnos ahí una demostración luego, ¿eh? Pero en el Zócalo, no menos que eso. Bueno, pues si les parece, vamos entrando en materia, mi querida Leticia, mi querida Ingrid. Y vaya, mi querida Leticia Calderón, que se ha hecho ruido desde distintos ángulos, la muerte de la reina. Vaya que si los medios de comunicación y todo un continente casi paralizados, suspenden todo, unos pues muy triste, aquí hemos visto hasta gente del mundo del espectáculo que llora y hace dramas ahí, impactada, colapsadas, gentes. Pero bueno, nos ha dado una muestra que nos pareció interesante a muchas y a muchos entender y analizar un poco pues todo lo que hay y lo que se mueve dentro de esto que increíblemente sigue existiendo, que son las monarquías, mi querida Leticia Calderón. Sí, fíjate, a mí se me ha hecho también muy interesante por esta perspectiva desde la cual estás planteando, porque obviamente todo este tema de la corona es una cuestión de poder, una institución medieval que subsiste, bueno, como subsiste el tema del Vaticano, por ejemplo, ¿no? Que son instituciones, no estoy hablando ni de las creencias de las personas, sino de las instituciones, y en este sentido, bueno, pues al final de cuentas tienen un contexto que les ha permitido subsistir. O sea, puede haber detractores de toda esta cuestión de las monarquías, pero al mismo tiempo hay quienes los apoyan. Y ahí sobre todo está la parte del poder, que seguramente lo hablaremos. Ingrid puso algunos tweets muy interesantes a propósito de eso, del poderío económico de lo que representan. Entonces, esta lectura de que son decorativas y de que nada más sirven de cohesión social y que le dan renombre a las naciones, bueno, es una farsa. Obviamente tiene esta parte, decía yo, incluso más de celebrities, de todo el mundo del espectáculo, que es parte, ¿no? Acaban siendo este morbo social que va atrás de la vida de las personas y de cómo se visten y de con quién se casan y cuántos hijos procrean. Y eso es parte, creo yo, ya, bueno, digo, no hay sociedad que no lo siga. Lo interesante es cómo estas celebridades se han ubicado entre el top de los tops, ¿no? El quién de los quién. Entonces, ahí es donde, pues, se confunden planos. Y entonces, por un lado, la institución corona monárquica, que evidentemente desde mi punto de vista es una cuestión que no tiene sentido de existir en términos democráticos, porque obviamente no correspondería ni a personajes que no son electos, que además siguen pensando y creyéndose ellos mismos que son designados por Dios, porque ese es el origen de las monarquías, ese es el supuesto de su legitimidad. Pero la otra cosa es también como al final de cuentas, y esto siempre me pone también con el tema de España, ¿no? Porque es como el mismo caso, esta cosa donde ellos mismos se renuevan y aceptan a los plebeyos, sobre todo a las plebeyas, en aras de mantenerse vigentes. Entonces, es realmente interesante. Yo creo que sí estamos llegando a la colita de esa experiencia, porque ahora la muerte de la reina madre, de que además, dicho sea de paso, pues toda muerte es una pena para quien la llora. Sí creo que es una cuestión muy lamentable, pero también vaya que hay que celebrar y que decir qué suerte de vida una persona con tal nivel, ¿no? Esa longevidad,
sana, productiva, plena. Oye, pues ya quisiera cualquiera de nosotros, ojalá tuviéramos esa buenísima suerte y toquen todos madera, pero digamos, eso es lo que más habría que celebrar, pero evidentemente como institución sí pierde un contexto porque por lo mismo de los celebrities que han hecho de la vida de los otros, pues ahí lo que tenemos es el cuestionamiento va a venir muy, muy duro a personajes que ya no cubren el estándar, que tampoco tienen ese correlato narrativo de credibilidad y de apoyo y casi que los sigue una aura de santidad, ¿no? Entonces, vamos a ver momentos interesantes. Lo mismo en España, yo no creo que tengan, no que vayan a terminar, ojalá toque verlo en vida, pero sí creo que van a tener momentos muy difíciles en términos de legitimidad y para poder explicar esa riqueza extrema, ¿no? De la que tanto criticamos a nivel de desigualdad mundial, pero sobre todo, bueno, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Publicaba Ingrid un tuit que me llamó mucho la atención. Lo estoy buscando, pero bueno, básicamente decías, se murió la reina, en América Latina se le celebra como si fuera una heroína, descolonícense. Cuéntanos un poco más. ¿Estamos todavía colonizados? ¿Andamos todavía muy metidos o confundimos? Esa Ingrid con sacrilegios. Yo ahorita lo encuentro. Esa Ingrid con sacrilegios. Ay, Dios me libre. Y recuerdo que te envié una foto. Me mandaste una foto que sí. A ver si la envía de producción, a ver si la podemos poner. Pero cuéntanos mejor, descolonicémonos, pues. Descolonicemos nuestra forma de pensar. Mira, me pasó que escuché esto de la reina. Yo siempre he sido muy antimonarquía, en el sentido de que encuentro que estas estructuras ya realmente son medievales, por favor, superemos esto. Además de todo lo que hablaba Leticia, ¿no? Que son finalmente reductos de poder y bien cuestionables. Entonces vi que ahí está la foto. Muchos periodistas de Chile, pero también de México, figuraban en programas vestidos de luto. Y entre que me dio cringe, porque qué vergüenza ajena, ¿no? Pero también dije, o sea, por favor, o sea, somos Latinoamérica, un continente que llevamos colonizado, o estuvimos colonizados, porque todavía estamos un poquito colonizados muchos años. ¿Cómo es posible que nosotros estemos alabando a la reina, vistiéndonos de lutos, lutos que no nos vestimos para ningún caso nuestro, de ninguna situación país, digamos, pero sí porque se muere una señora que además representa esta colonización. Tuiteé esta cosa en mi furia, digamos, el fin de semana, y se volvió esto de viral, ¿no? La verdad es que tuiteo poco y de repente empiezo a ver y 19.000 likes y dije, no, esto está bien loco, ¿no? Porque no esperaba que el tweet generara tanto ruido y mucha gente furiosa. Tuve que incluso bloquear los comentarios porque mucha gente ay, ¿por qué nos mandas a descolonizarnos, no? Etcétera. Sí, claro. Gente mayoritariamente de derecha conservadora, donde por supuesto ellos tienes que respetar, son costumbres de otro país y bla, 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 ¿no? Lo bloqueé porque yo no discuto con la gente que tiene esas ideas, porque encuentro que es inoficioso. ¿Para qué? ¿No? Si yo no voy a hacer que cambie tu idea y tú no me vas a hacer cambiar a mí, entonces son cosas estériles. Pero bueno, ahí quedó el tweet. También estuve ahí tuiteando con Manuel Hernández Borbolla y Temoris, que también estaban muy activos en qué raro, qué raro mira que estén qué curioso, en redes. Sí. Mira qué cosa más rara ver a esos dos en las redes sociales. En las redes, sí. No me lo esperaría. Y claro, como que al final no contesté más que eso, pero me quedé pensando y por eso qué bueno que hablemos del tema aquí para poder profundizar un poco más qué significa mi llamado a descolonizarse, por favor. Porque claro, yo lo que pensaba es, ¿sabrá la gente lo que ha hecho el Imperio Británico en términos de colonización, en términos de genocidio, en términos de asesinatos, en términos de violaciones a los derechos humanos? ¿Sabrá la gente que la reina, que aun cuando sea una figura meramente decorativa, muchos dicen, y que no toma decisiones, ella es la representante de las decisiones políticas que se toman, simbólica, ¿no?, del Reino Unido, y por lo tanto no se puede pensar que ella desconoce estas cosas, es absurdo, ¿no? Y por último no puede decir, mira, esta señora, cuando llega el momento de ascender al trono, ella podría haber dicho que no, pero ella decide aceptar eso con todo lo que eso implica. Entonces también no es
santa inocente que no sabía lo que estaba haciendo el Imperio Británico. Les voy a recomendar un video que grabó don Manuel Hernández Borbolla, es un video largo, como de 2 horas, bueno, él tiene harto tiempo y le gusta estudiar, es bien nerd como nosotros, donde él desmenuza las monarquías y habla de los banqueros y de cómo las monarquías, a través de las monarquías, se ha lavado dinero, o sea, hay una serie de crímenes financieros, ¿no? Y donde los dineros que han recaudado el Imperio Británico a través de la colonización se han ido gestionando a través de estos banqueros. Entonces, eso como una recomendación. Pero en mi caso, más que hablar del tema financiero, yo quería hablar de la experiencia colonial, ¿no? O sea, por eso yo dije, descolonícense, porque el Reino Unido ha sido un imperio que ha colonizado prácticamente todo el mundo. Hay, creo, muy pocos países donde no ha estado el Imperio Británico, o sea, ha sido, pero brutal en ese sentido. Y por supuesto la experiencia colonial de muchos países africanos, asiáticos, irlandeses, de Medio Oriente, etcétera, ¿cierto? Han tenido que pasar por estos procesos que no han sido para nada inocentes. Eso les decía yo en un comienzo, o sea, estamos hablando de un imperio que ha sido brutal. Si África está como está, eso es por la experiencia colonial. No porque hoy, mira, esta gente no es capaz de ser civilizada, sino que más bien tiene que ver con estas experiencias civilizatorias coloniales, donde al colonizado se lo degrada a una situación de menos humanidad que el colonizador, ¿cierto? O sea, siempre vamos a ver al colonizado como algo distinto del colonizador, que representa lo que representa la reina Isabel, ¿no? La racionalidad, representa la estabilidad, el orden, ¿no? Sin embargo, para estos países que han sido divididos, saqueados, colonizados, es otra la experiencia, ¿verdad? Muy diferente. Hay varias columnas que pueden buscar ahí de la BBC, donde habla gente que perteneció a ciertos países de África, de sus experiencias coloniales en torno a la reina Isabel, y critican, o sea, dan otra visión, ¿cierto?, de lo que significa la muerte de la reina Isabel en términos de la emancipación que muchos países quieren hoy en día. Ella, y aquí la vamos a culpabilizar directamente, ¿no? Ella que asciende al trono el año 52, muchos dicen, pero es que en su gobierno, o en su reinado, mejor dicho, en su reinado, muchas de las colonias se emanciparon. Claro, pero eso no fue gracias a ella, fue pese a ella. Porque cuando ella toma el trono, digamos, el Reino Unido venía muy debilitado, porque recordemos que el 52, post Segunda Guerra Mundial, con muchos gastos económicos, entonces habían movimientos independentistas y rebeliones en las colonias, sobre todo en África, que forzaron al Reino Unido a tener que retirarse. De hecho, del 52 al 63, por ejemplo, hubo una rebelión en Kenia, la rebelión del Mau Mau, donde casi 300.000 personas fueron forzadas a vivir en campos de concentración. Esto por el Reino Unido, ¿cierto? Incluso hay una demanda que se hizo años después, donde sí se reconoció que se habían violaciones a los derechos humanos y por lo tanto ganaron las personas de Kenia esta demanda y recibieron como 20 millones de libras, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, hubo torturas, hubo agresiones sexuales a las personas, hubo campos de concentración, hubo castración, entre otras cosas muy horribles. Eso pasó bajo el reinado de la señora Isabel. Otro caso, por ejemplo, el de Nigeria, de la independencia del 60, donde ella también reinaba, ¿no? Donde el ejército del Reino Unido apoya a las fuerzas nigerianas y matan entre 1 a 3 millones de personas. De biafranos, que eran los que se querían independizar, ya sea porque los asesinaron directamente o porque los hacían morir de hambre. Entonces, ahí tenemos 2 casos muy concretos de violencia, ¿cierto?, de masacres, de asesinatos de parte del Reino Unido durante el reinado de esta señora, donde ella no puede decir, mira, no tenía idea que había pasado esto, no sé si están viendo las imágenes, pero ella recorrió prácticamente todos los países del Commonwealth se llama a la Mancomunidad de Naciones, digamos, todos estos países colonizados que están bajo el alero de Inglaterra. Y bueno, aparte de todo esto que les estoy diciendo, ¿cierto? Sí hay voces progresistas que han reclamado y que ante la muerte de la reina Isabel han estado insistiendo, ¿verdad?, en recordar el pasado colonial, como voces de izquierda en Kenia, Nigeria, Uganda, Tanzania, Sudáfrica, que ante la muerte de la reina también han dicho, ¿cierto?, que bueno, que no nos olvidemos, no, hagamos memoria, no se nos borre, digamos, este blanqueamiento a través de la monarquía y su farándula, de lo que realmente ha hecho el Reino Unido. Y de hecho, hay un clamor por una cierta independencia en muchos países,
En el 2021, recientemente en noviembre, Barbados, por ejemplo, destituyó a la reina como jefa de Estado después de 55 años de haber declarado su independencia. Y otros países como Jamaica, no sé si recordarán el último viaje de William con Kate a Jamaica, que los recibieron más o menos, y de hecho hicieron una manifestación algunas personas y protestas, ¿no?, para pedir reparación por las violaciones a los derechos humanos. Se pidió incluso que la familia real diera una disculpa formal por la esclavitud, porque hay que recordar también los procesos de esclavización que van junto con los procesos coloniales. Entonces, la verdad es que sí, Isabel es un símbolo de racionalidad y es un símbolo de una gran líder y que da estabilidad, etc., para el primer mundo, como le llaman, pero en el caso del tercer mundo colonizado, es un símbolo de opresión. O sea, esa es la realidad, ¿no? Es un símbolo de opresión, es un legado de colonialismo, de un imperio que, hay que decirlo, está bastante decadente, cada día va más hacia abajo. Europa en general son imperios decadentes, ¿no?, donde todavía tienen estos vestigios racistas y coloniales que son representados por, en este caso, la reina. Bueno, es cuanto, como dicen acá. Caso cerrado, doctora Polo. Bueno, se ve que sí ve las mañaneras, nuestra querida Ingrid, y es cuanto. Leticia, también ha habido el fallecimiento de Isabel, se ha hablado de que posiblemente se va entrando ya, termina una era, decían, con la muerte de Gorbachov, con la muerte de la reina, va terminando una era y es una oportunidad de que se abre la posibilidad de que el rey Carlos III sea el último. Se ha hablado ya de esa posibilidad. El tipo además se viralizó, no necesariamente por tomar posesión, sino por ese video verdaderamente dramático y tremendo. Pero vemos reacciones. Esto que platicaba Ingrid del tweet, también me pasó algo parecido cuando publico el tweet, y hay reacciones, y así como en México, en todo el mundo, gente que empezó a insultarme así durísimo, y pues que la persona que me echa la mano para pues empezar a bloquear ahí un listado, y siguen, hasta hace un rato seguían con los insultos, y eso es acá en México, ¿no? Finalmente son los impactos de todo un colonialismo, una conquista que nos ha afectado de muchas maneras. A nosotros pues nos tocó más de cerca la monarquía española, pero vemos todas las secuelas. ¿Consideras que posiblemente se abre una ventana de cerrar una etapa y de que esta monarquía, la inglesa, que yo veo muy difícil, porque además pues recordemos que pues estas monarquías que nació con Reino Unido, pues bueno, es muy, muy poderosa. Se habla de 28,000 millones de dólares sus posesiones, solamente de posesiones, su riqueza, 1,000 millones de dólares la posesión de la reina Isabel, de algunas de sus propiedades. ¿Piensas, Leticia, que estamos llegando posiblemente al fin de una época, de una era, y que esto se va a modificar? Fíjate que yo creo que estamos en un momento en el que la simpatía por esa institución sí está en franca declive, digamos, y que la muerte de la reina madre sí tiene una implicación simbólica que hay que tener ahí en cuenta, porque además tú bien lo decías, el heredero ahí sí que obviamente que por sangre casi, ¿no? Porque pasaba por ahí y ese es el ¿no? Es interesante porque de inmediato, pues las encuestas no tiene ni 40% de la aprobación de la propia ciudadanía de su país. Entonces, ahí es donde no es esta legitimidad dada por Dios que sí ostentaba la reina Isabel. Y creo que aquí entra otra cosa, y me junto a lo que decía Ingrid, porque ella lo veía en términos de los países o de las que fueron sus colonias o son, de alguna manera, siguen siendo colonias del Reino Unido, pero no se nos puede olvidar para los propios ciudadanos del Reino Unido
bueno, lo que significó el momento terrible de la imposición del neoliberalismo. Margaret Thatcher, que además, como Isabel vivió tantos años, pues coincidió con todos. Y aquí sí que no aplica lo que les encanta acá, de que no me di cuenta, ¿no? O sea, personajes de la política que de repente dicen, sí, sí estaba ahí, pero no vi, no supe nada y nunca me enteré de nada. Bueno, es obvio que esta mujer se enteró y es obvio que avaló en términos, sea por un silencio cómplice o justamente por una actitud que tiene que ver con el papel que le tocó vivir y experimentar como en términos históricos. Pero ella avaló ese modelo que sustrajo la riqueza de la población pues trabajadora de Reino Unido, y no se nos puede olvidar que además hay, por el Brexit, ahora más en el presente, hay una convulsión no solo económica que no ha resultado en lo que esperaban, sino además hay aires de independencia. Olvídate de la monarquía, de mismo en el caso de Escocia, ¿no? Que hubo ya un intento de separación. Irlanda también siempre hay un dejo de independencia que no logra del todo separarse, que lo es, pero no lo es. Entonces, toda esta parte que tiene de sí la propia ciudadanía de esas, digamos, de esas entidades, no solo este colonialismo subalterno, sino también el interno. Y eso es lo que me junta con lo que tú preguntas, y tiene que ver con cómo hay gente que tiene interiorizada la visión colonial como el esclavismo. Bueno, justo el esclavismo no es solamente, y desafortunadamente, esta imposición tremenda, horrible, de despojar a la gente de su propio ser, de su propio cuerpo, de su propia naturaleza, sino además convencerla de que no merecen y son inferiores, y en ese sentido el esclavo acaba, algunos, ¿no?, construyendo la narrativa de la inferioridad respecto al que es superior. Y eso es el colonialismo en nuestras sociedades, en nuestro mundo. Entonces, aquellos que te responden con esa furia, pues en realidad son los esclavos del colonialismo, mentalmente hablando, porque están reproduciendo un discurso en el cual, al final de cuentas, se pueden conmover por la muerte de una abuelita, porque a todos nos duele infinitamente algo así, ¿no? Digo, qué pena, qué triste, pues para los nietos, para los bisnietos y tataranietos a lo mejor, ¿no? Pero el hecho de que lo traduzcan en términos de una agresión casi a su identidad política, pues más bien es interesantísimo, porque te habla y nos permite hasta entender el momento político que vive nuestro país y nuestro continente, ¿eh? Porque así como Ingrid dice que estaba viendo lo que pasaba en Chile, bueno, yo estuve viendo qué pasaba en Brasil, qué pasaba en Argentina, igualito. O sea, gestos de solemnidad frente a la muerte, que la tiene, pero donde tú dices, bueno, que no corresponden ni al momento, ni es más, ni a la geografía, porque para el caso nosotros estamos más cerca de otros países que nos podrían conmover más, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo, y sí anuncia aires de cambio en el sentido de que junto con las consecuencias que tiene el momento económico y político, muy duro para Europa y durísimo aún más para el Reino Unido con esta apuesta del famoso Brexit, pero además el invierno que viene, ¿qué va a pasar con esta guerra tremenda que está ahí, que avanzan, no avanzan, que no lo resuelven por la vía de la negociación como tendrían que ir sentándose, sino aumentando ahí la militarización en términos de lo que va llegando incluso desde Estados Unidos, ¿no? Que es el otro gran aliado en su momento de Reino Unido, especialmente de esta reina que vio pasar a todos, ¿no? Ahora sí que ella sí que vio pasar a todos. Entonces, yo sí creo que la franca decadencia de la institución, pero ahora con los personajes aún más. Y te diría, lo que estamos viendo ahora sí que el día después, en Londres, gente protestando porque no es mi reina, no es mi rey, no apoyo a la monarquía, bueno, está siendo detenida o está siendo sancionada porque está expresando su opinión, pues en términos muy críticos y efectivamente no de simpatía personal o no, que además debe de haberla, ¿no? Antipatía personal, sino además respecto al momento que significa la institución monárquica. Y fíjate, entonces, ahí, Leti, yo lo veo muy bien, sí. Y fíjate, perdón, hay que te interrumpa ahorita que estás diciendo eso. O sea, todos los medios de comunicación de Europa, todos se tienen que cuadrar, ¿eh? Nadie puede hacer críticas, incluyendo, con todo respeto, mi querido Alberto, la BBC. O sea, quien sea, se tienen que cuadrar. El poder es tremendo. Perdón, la interrupción. Ernesto, pero están las redes, ¿eh? Que eso es la otra parte, por eso nos enteramos de estas cosas, y no a lo mejor yo ni tendría elementos para decirlo. Perdón, Ingrid.
No, pero ojo, porque la columna que yo les estaba diciendo, que es de una chica africana y que es totalmente en contra de la reina, es de la BBC. Pero claro, es una opinión, ¿no? Lo ponen como una opinión de ella, no es algo oficial de la BBC, pero se están arriesgando en el fondo, porque es verdad que casi no hay columnas desde este lado que estamos nosotros planteando acá. Pero déjenme contarles que en los 11 años que estuve en la BBC y desde el primer día, la instrucción fue muy clara. Todo lo que tenga que ver con la Casa Real pasa por una oficina especial de la BBC. Y es clarísimo, pues ahí todo lo que, esa parte es muy cuidada dentro de la British Broadcasting, pues porque es un medio público y es un medio que responde a los intereses del Estado de Reino Unido, el Estado, y la jefa de Estado pues era la reina Isabel. Entonces, pues eso es muy entendible porque son las reglas y se acatan, pero eso no significa que no exista la crítica. Es un poco complicado porque pasa por 70 filtros. Yo, la verdad, tomé la determinación, todo lo que tenga que ver con la reina aquí, lo notifico y que resuelvan allá, porque sí es un poco... Acá puedes soltarte, Alberto, tú no te apures. No, tú, es que en realidad Sé tú. No hay mucho más que decir, pues todo lo demás ahí, yo nunca tuve ningún problema, la BBC es un ejemplo de respeto editorial, nunca tuve jamás ningún señalamiento, ningún problema. Hubo alguna vez una chica que quería que la invitaran a la boda de el ahora duque de Gales, King William, hizo una huelga de hambre, un plantón afuera de la embajada de Reino Unido, aquí en Ciudad de México. Simplemente lo notifiqué, fui, hablé con la chica, hice el reporte y se tomó la determinación, porque además tampoco había mucho valor periodístico, la verdad, de que no había nada más que publicar, pero bueno, pasó por una oficina allá en Londres, y nada, pues la instrucción es esa. Sí recuerdo, por ejemplo, que cuando estuve allá en el nuevo edificio, hay una parte que es todo un estudio impresionante de televisión, impresionante. Había varios closets llenos con trajes negros, vestidos y sacos y corbatas negras, y que estuvieron ahí los llevaban desde el viejo edificio. Algunos ya estaban bastante pasados de moda, porque estaban en previsión de que en cuanto hubiera la noticia, todo mundo, los que salían a cuadro, tenían que vestirse de negro. Esa fue la instrucción. Pero bueno, más allá de este tipo de protocolos, que además me parece que son parte de la misma idiosincrasia de los habitantes de Reino Unido, acabamos de ver, por ejemplo, la fotografía, la edición del Daily Mail, que pues básicamente rescata una fotografía de hace quién sabe cuántas décadas de la reina Isabel, y lo dice básicamente, es una edición histórica especial, y el titular es "Nuestros corazones están rotos". Bueno, esa también existe allá, en Reino Unido, es una realidad, pues. Y a mí lo que me llama la atención es justamente que ese tipo de sensaciones que pertenecen a los súbditos de la Casa Real de Reino Unido, pues como que se traslada a otros lugares, ¿no? Ese colonialismo mental que prevalece aquí en otras partes, que a veces se confunde con fascinación por el jet set. Aquí en México causó mucha hilaridad de la forma como una presentadora, una locutora, estuvo llorando al aire por la muerte de la reina Isabel, en fin. Pues sí, ahorita leyendo también en el chat a Edurne Uriarte, que es colaboradora también de Rompeviento, que es articulista de opinión, dice que tiene una amiga en Londres y que pues casi también se restringieron hasta los memes, no puede haber memes tampoco, comentarios que pues vayan a insultar a la monarquía, a la reina, pues no se permiten. Y acá, pues en México, no vi en Argentina o Chile o otros países, tal vez Leticia sí vio, pero no, los memes estaban, pero desatadísimos. Por ahí te puse uno, Leonardo, que me parecía también, pues digno del humor acá mexicano, y que es el que estuvo moviéndose en varios medios de comunicación. Los memes no faltaron. No sé, aquí si gustan ¿les gustas hacer, Leticia, algún comentario más para complementar sobre el tema o pasamos al siguiente? Ahí está este meme de este domingo de resurrección. Oh.
No sé si vieron un programa argentino también, un presentador que es bien así loquillo, que destapó una champaña, che, por fin se murió la vieja, y no sé qué, y mirá, y sacaron, y destapa una champaña, y las Malvinas son nuestras, porque ustedes saben, Claro. ahí hay Sí. todo un tema con las Malvinas donde Chile es bastante culpable, porque hay que recordar que Pinochet pactó con Margaret Thatcher para joderse a los argentinos, cosa que no nos van a perdonar nunca, jamás, porque el argentino no te va a perdonar eso. Y ahí estaba la reina, ¿no? Entonces, ahora que la reina muere, incluso hay una declaración de un grupo de familiares de gente que murió en las Malvinas, que está pidiendo nuevamente, ¿no? Una reparación, pero también una descolonización de las Malvinas y de que ya, y por eso les digo que el presentador destapa una champaña, una cuestión bien, bien exagerada. Véanlo en internet, por favor, porque solo en Argentina puede pasar algo así. Sí. No. Pero muy interesante. Y una acotación muy cortita, Ernesto, y si quieres ya pasamos al otro tema, pero el tema de la colonización mental, ¿no? Que aquí muchos en el chat decían, Enrique Dussel, por supuesto, él es el gran teórico de colonial latinoamericano, pero hay que recordar que toda la corriente de descolonización, es decir, de postcolonialismo que le llaman, parte a propósito de la colonización inglesa, como por ejemplo Edward Said, que está reflexionando desde la colonización de la India, ¿cierto? Donde él toma una serie de novelas y cosas, y él se da cuenta de algo que es muy interesante, que es lo que hablábamos un poco, ¿no? ¿Qué significa la colonización mental? Significa que se exotiza o se considera que los grupos colonizados no tienen la misma calidad humana que los colonizadores, y por eso la gente admira a Europa y dice, bueno, y nosotros que somos el tercer mundo y hasta nos da vergüenza, pero esas son ideas mentales, ¿cierto?, que están en la cultura, una relación donde el colonizador se establece como un nosotros y ellos, los colonizados, ellos los exóticos, ellos los que están afuera, ¿no? Los que son premodernos, los que son caóticos, los que son salvajes. Y por ejemplo, Edward Said, por si alguien lo quiere leer, pone o acuña un concepto muy interesante que le llama orientalismo, que se produce a partir de esa colonización inglesa, donde todo lo que está en Asia es oriental, y todo el mundo dice Oriente, Oriente como una cosa exótica, donde es todo lo mismo, y toda la gente se viste de geisha, y todo el mundo tiene espada samurái, pero con eso también se pierde la individualidad de Oriente, ¿no? ¿Qué es Oriente? Entonces, si alguien quiere profundizar, por favor, Orientalismo de Edward Said, donde se explica, y Enrique Dussel, donde se explica esta colonización mental, donde vemos, ¿cierto?, que los colonizadores, los ingleses, pudieran ser como una especie de suprahumanos, superiores, que admiramos, que queremos ser como ellos, queremos ser como los europeos, no queremos nunca ser como un africano, como un asiático, queremos ser como un europeo, pero eso es una idea que está en la cultura. Entonces es interesante también repasar ese proceso que es más mental, que es más cultural, y que tiene que ver con estos procesos de colonización. Y hasta ahí, si quieren, ya cambiamos, ¿no? Gracias, Es Ingrid. cuanto. Leticia, pues bueno, ya nada más cerrando, ahorita que decía de Dussel, pues también leí un texto hace varios años de Dussel, donde hacía este análisis también de cómo pues la monarquía no solamente era presidencial, por decirlo de alguna manera, sino también parlamentaria, y que el nacimiento de este Reino Unido, de Inglaterra y Escocia, pues va acompañado prácticamente de la Revolución Industrial, y hace un análisis ahí, también un texto bien interesante, pues de cómo nos avasallaron no solamente el continente europeo, sino todos los continentes básicamente. Si quieres hacer algún comentario más al respecto, adelante, y pasaríamos al siguiente tema que tiene que ver con este ping-pong que tenemos en México, mi querida Leticia, con pues Ricardo Monreal, Alito Moreno, la fractura de la alianza, las piezas, los movimientos que está haciendo el presidente López Obrador a través de su secretario de Gobernación, Adán Augusto. Finalmente hay un operador político en México, no lo hubo, tenía que ser siempre Andrés Manuel López Obrador el presidente, y
prácticamente el operador político. Ahora por lo menos ya se le ve uno que también es viejo lobo de mar. ¿Cuál es tu valoración de lo que está pasando de este momento político? Oye, me pasas de la telenovela de lo que está pasando en Reino Unido a la serie de Netflix, ¿no? O sea, me pasas así de repente. Sí, porque la telenovela y nada más de la telenovela. Nada más de la telenovela decirte algo que creo que es muy importante en esto del eurocentrismo, y no solo el Reino Unido, que claro, fue el gran imperio que logró, pues al final, echar hasta a los españoles, ¿no? Digo, estoy a 5 siglos, 6 siglos antes. No, nada más decirlo, porque lo interesante es cómo pervive en nosotros toda esta idea mental que al final nos explica el racismo, la xenofobia, la discriminación, la desigualdad de trato. O sea, qué interesante es verlo así, para saber por dónde combatirlo, porque a veces hablamos al aire diciendo, no, hay que ir contra la discriminación, contra el racismo, pero claro, el que está junto a ti piensa completamente al revés cuando se desborda su visión de mundo que realmente trae metida hasta las venas. ¿Por qué? Pues porque así estamos hablando de que esto es cultural y es por eso más profundo. Entonces, nada más decirlo, y bueno, yo nada más, la parte de la telenovela cerraría diciendo que el último capítulo sea Viva la República. Eso, ¿no? Y completamente de acuerdo. Y me paso a la serie, porque pues la serie está buenísima. Te pasas a la República. Sí, a la República, pero bueno, que con sus asegúnes, ¿verdad? Porque, sí. Pero fíjate que es muy interesante, digo, es fascinante, la política siempre tiene esas partes de fascinación, porque al final de cuentas, lo que me parece es que tienes un guión que parecía establecido en el sentido de, bueno, una alianza que se compone de una serie de cosas, entre otras un patrón que organizó ahí a sus empleados, que acabaron siendo gente de mucha tradición política, pues empleados de un señor junior, que quedaría más para la telenovela que para el presente de esta otra serie, pero al final de cuentas es cómo se van modificando las cosas, tanto por las necesidades personales de sobrevivencia de los políticos, como en este caso el señor Alejandro Moreno, ¿no? Que está jugando y que es capaz de traicionar a quien sea con tal de salvar el pellejo, lo cual, bueno, humanamente hablado se podría entender, pero lo que estamos viendo es que políticamente eso tiene consecuencias. Ya hay voces importantes dentro del PRI, Beatriz Paredes, por ejemplo, ¿no? Ya hablando abiertamente de que pues se tendría que retirar y sí, pero ellos mismos firmaron los acuerdos que le permiten que se mantenga ahí hasta el 2023. Entonces, es un personaje del que no se van a poder deshacer y va a jugar hasta el último momento. Pero ahora, quien se desdibuja y tenía una presencia importante, pues es el PAN. El PAN de repente, que tenía como un protagonismo y medio mangoneaba al del PRI, al del PRD, ahora resulta que no tiene la capacidad de movilidad en términos políticos y de acomodar fichas, porque no tiene posible presencia electoral el próximo periodo. No la tiene sin su aliado. Y entonces lo que vemos es cómo también, y ahí es, digo, por un lado, una cosa, pues, sí maquiavélica, ¿no? En esta cuestión de mover fichas desde el gobierno mexicano, ¿no? El presidente, tú dices, a través de su operador, pero cómo de repente logran separar esa alianza, pues no sabemos qué le dijo uno al oído del otro, ¿no? No sabemos qué se dicen en lo oscurito, eso tampoco es muy evidente, pero lo que sí queda claro es que fue suficientemente convincente como para moverse del lugar y sobre todo, aunque sea pasajero, porque yo creo que lo que estamos viendo es cómo se reacomodan posiciones, también en función, insisto, de intereses muy personales que a veces, a veces no nos permiten ver el todo porque no sabemos cómo podrían jugar otros actores que vengan desde otra esquina. Y fíjate, por ejemplo, una de las cosas es que con esta tan anunciada, lo presidenciable, ¿no? Que estamos con ¿cuál es presidenciable? Bueno, también cómo esos actores podrían jugar en función del interés que les cause una X alianza o la otra. Y eso es lo que creo que también hay que estar siguiendo. A mí me parece que es muy interesante. Y lo último, tú dices, ya hay un operador político. Bueno, ¿y dónde estaba? ¿Por qué no estaba? Eso también creo que es fuerte, dado que se le depositó un papel predominante, relevante, porque no lo había tenido en su momento la
senadora Olga Sánchez Cordero. No lo había logrado, no sé si lo intentó como tal, pero no lo logró. Se esperaba mucho más del actual secretario de Gobernación, y dicho sea de paso, esperaríamos mucho más también en otros temas, lo digo entre paréntesis como el de migración, pero luego algún día hablamos de eso. Pero sí, la verdad es que creo que hay un escenario fascinante en términos de reacomodos que no nos hubiéramos esperado hace 2 o 3 semanas. Realmente es algo que no se había previsto, perdón, doctora, pero es que la pura conformación, doctora Leticia Calderón, perdón, y la pregunta es para la doctora Ingrid Urguelles, por supuesto, la pura conformación de esta alianza bizarra entre PRI, PAN y PRD, pues hacía prever que una ruptura iba a ocurrir tarde o temprano. Le tocó a Alito Moreno, que se ha convertido en el apestado de ese sector de la derecha, pero pues esto ya se veía venir. ¿O tú lo esperabas? ¿Te sorprendió, Ingrid? Se veía venir porque lo conversamos acá, ¿se acuerdan cuando fue la elección de gobernadores, la última, que dijimos, mira, le está yendo tan mal y no han logrado nada con la alianza, nada útil para ello, que cuál es la razón para mantener un vínculo que es súper inorgánico, si lo pensamos, lo que tú dices, ¿no? No ideológica, yo sé que ideológicamente hay muchos de estos partidos que lo único que le importa es el dinero y el poder y no tienen ideología, como el PRI, pero claro, juntar PRD con el PRI, que es una cosa, una meba, ¿no? Ideológica, con el PAN, que derechamente es de la derecha conservadora y calderonista, no se hace como muy orgánico, y en ese sentido, claro, obviamente es una alianza más bien en contra de Morena. Ese era como el único fin, yo creo, que los unía, y que como no han tenido ningún resultado, y como el presidente ha sido bastante hábil en apretar a Alito pero así, como que fuera de estos cascanueces, así, irlo apretando, a través de Laida Sansores, la gran Laida y su Martes del Jaguar, que lamentablemente ya no va a continuar con Alito porque se logró una negociación. ¿Se acuerdan que yo les dije que AMLO sí sabía lo que estaba haciendo Sansores y estaban de acuerdo, evidentemente, porque esa era una forma de orillar a Alito a tener que negociar de alguna manera con Morena? Y ahora, ¿no? Votando a favor de la Guardia Nacional, y sí, bueno, ya lo conversé, y hablando en lo oscurito con Adán Augusto, como dice Leticia. Entonces, claro, por supuesto que aquí esa alianza es frágil, eso hay que decir. Y también está este MC, que yo lo podría definir como una especie de emprendimiento de unos jóvenes neoliberales, porque eso es el partido, donde tienen 2, 3 gobernadores que han resultado bastante malos, pero tienen un candidato posible, que es este Niño Colosio, donde hay que ver qué va a pasar en la negociación. Ayer Alberto nos enviaba las últimas encuestas de todos estos posibles candidatos, donde Anaya, por supuesto, el candidato virtual, que ni siquiera está aquí en territorio mexicano, va a la cabeza de la oposición, y donde el PRI se ve que no tiene absolutamente ningún candidato, o los que tiene están al final, ¿no? O sea, primero iría el PAN, después iría este chico Colosio, que lo ponen como parte de la alianza cuando en realidad es de MC, que es bien raro eso, me llamó la atención en la encuesta, pero hay otros candidatos antes que cualquiera del PRI. Entonces el PRI está en una situación de mucha desventaja, si lo piensan. Está reducido su mínima expresión, creo que tiene que un gobernador con suerte, y está siendo dirigido por este señor Alito, que a mí me llama la atención, y ahí pienso, debe haber algo raro acá, donde él está orillando al partido a tener que votar de acuerdo a sus intereses personales, para que a él no lo metan preso o no lo sigan ahí jodiendo en los Martes del Jaguar. Entonces él mueve a todo un partido a seguir sus intereses individuales, y ahí digo, bueno, deben ser todos cómplices de algo, ¿no? O sea, ahí debe haber una red de complicidad que ni pensarla, porque a diferencia de lo que dice Leti, que esto es una serie de Netflix, no, esto es La Rosa de Guadalupe. Esto es La Rosa de Guadalupe, con unos enredos y una telenovela inacabable, ¿no?, del PRI. Y dentro de toda esta figura, a mí me interesa la figura, como para rescatar, de este señor Monreal. Este señor que está haciendo la chillona y unos escándalos y unos meetings, ¿cierto?, el fin de semana. Y bueno, ¿cuál es su rol en todo este entuerto de La Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, ¿qué rol juega él? Y hay que recordar que este modus operandi de Monreal
es el mismo que aplicó el 2018. Hizo exactamente lo mismo. El mismo escándalo, ¿cierto? La misma, porque Monreal lo que hace es jugar a establecer alianzas con todo el mundo, ¿no? Como diríamos en Chile, no es chicha ni limonada, no es de un lado, no es del otro. Él se hace amigo de todo el mundo y con eso negocia, y con eso extorsiona, y con eso manipula. Y recordemos que el 2018, cuando fue contra Claudia en la Ciudad de México, ¿cierto?, donde él iba primero en las encuestas, pero después Claudia lo superó por lejos, empezó a hacer un escándalo porque las encuestas no eran públicas, empezó a armar escándalos en los medios de comunicación. Él rompe la regla porque contrata a él una encuestadora paralela, no va a la presentación de Claudia Sheinbaum, cuando a ella la presentaron, digamos, como corcholata para la Ciudad de México, presenta un libro y amenaza con contar su versión de las cosas, o sea, otra vez manipulando, y en ese entonces el presidente le dice, bueno, conversemos, no queremos que te vayas con la oposición, conversemos. Pero en esta segunda oportunidad, cuando ya hay muchas rencillas con el presidente, desde la elección de esta señora mafiosísima, Sandra Cuevas, que está aquí en la Cuauhtémoc, para desgracia de nosotros, ahí donde se rompe nuevamente y vuelve con lo mismo, pero ya el presidente no está dispuesto a conversar de nuevo con Monreal, ¿no? O sea, ya lo vivió, no lo va a volver a vivir, ya se aburrió de Monreal. Y esto yo lo sé por un libro que viene próximamente a final de año de don Alejandro Almazán, que se va a llamar Jefas y Jefes de Gobierno, que va a salir en la editorial Random, pero unos detalles sabrosísimos, de qué pasó cuando salió Sandra Cuevas acá, y cómo el presidente se enteró de que Monreal estaba operando para la oposición, y de hecho, cuando gana Sandra Cuevas, el presidente pide informes de, bueno, ¿y qué pasó en la Cuauhtémoc? Porque él no sabía bien qué es lo que había ocurrido, ¿cierto? Y cuando se entera que Monreal fue el que operó, lo cita en Palacio Nacional, esto sale en el libro, es una exclusiva que nos estás dando, órale. Es una exclusiva, pero lo cita en Palacio y le dice traidor y le avienta el mamotreto donde estaba el informe. Esto fue el 2021. Y de ahí para adelante, ya Monreal queda con una relación sumamente quebrada con el presidente. Él también, el 2021, que funda esta cosa de Fuerza por México, que es una especie de partido, donde además lo funda con Pedro Aces, que es un ultraconservador, ¿cierto? Y ese Fuerza por México le quita muchos votos a Morena, también. Entonces, Monreal hace rato, que viene generando problemas, ahora pacta con Dante Delgado, ahora recién, ¿no?, para lo de la Cámara del Senado, después se arrepiente, entonces, no, ya no voy a ir yo, en realidad va a ir mi compa, que es más amigo del presidente, Armenta, ¿cierto?, que es como más intermedio, pero igual votan por Monreal, entonces el presidente dice, ya, voten por Armenta, y Higinio Martínez nuevamente sale para atrás, como siempre, ¿no? Higinio solo ha perdido este año, terrible, yo no sé cómo lo van a compensar. Pero al final, Monreal, después de todo este show, ¿cierto?, se abstiene de votar por la Guardia Nacional. El presidente prácticamente le dice traidor, ¿no? Como no votaste, o sea, ¿cómo te abstienes en esta votación tan importante? Y él, su modus operandi, un escándalo, una pataleta, diríamos en Chile, donde se va aquí al Monumento a la Revolución con su séquito, que hay que decir que ¿quién es el séquito de Monreal? Los ambulantes de la Cuauhtémoc. Esos son las personas que lo siguen, que los mueve Sandra Cueva, porque son todos acarreados, porque este señor no tiene seguidores reales, digamos. Entonces hace este escándalo, y no sé si lo vieron, pero toma unas fotos ahí que el ángulo lo favorece, pero en realidad habían 5 personas, pero el ángulo nos hace creer que hay mucha gente. Entonces nada, es un sujeto que yo creo que va a quedar como apestadísimo, y hay que ver qué va a pasar con el señor Monri. Bueno, eso ya no, tampoco era La Rosa de Guadalupe, eso ya suena así como nada personal, ¿no? ¿Te acuerdas de esa novela también? Sí, tal cual. Oigan, y a propósito de lo personal, yo me tengo que ir porque tengo un tema por ahí que necesito arreglar, así es que te agradezco mucho, me quedo picado ahí con muchísimos comentarios, pero ya habrá oportunidad. Gracias. Ahorita que le toque aquí a la doctora Leticia, ya te enteras ahí despuesito. Vale, nos vemos. Cuídate, suerte, Alberto. Pues Leticia, una reflexión también pues final, sí, pues varios elementos ahí. Perdón, nada más como para juntar, ¿no?, algunas de las cosas. Bueno, el problema con Monreal no es que juegue políticamente o que incluso decida, bueno, en este caso la palabra traición es fuerte porque juega, ¿no?, políticamente en términos de
afectar a su propio partido. El problema es que sigue en el partido. Porque al final de cuentas él podría decir, al final yo no comulgo, no voy con esto, se alió cuando también este escándalo que hubo en Veracruz con Dante Delgado, que ahí decía Ingrid, ¿no? Bueno, el partido de jóvenes, el Movimiento Ciudadano, bueno, pues no, Dante es el cacique ahí, entonces tampoco, siempre hay como que una careta, la que se presenta y la otra también quien está atrás. Entonces, el problema real para mí es que justo juega a una ambigüedad totalmente pragmática para él, para su propio beneficio. ¿Por qué? Pues es un político de mucho tiempo, tendría todo el derecho de intentar ser candidato de lo que él quiera, jugar y apostar, y si generó incluso otro partido, bueno, pues entrarle por esa vía. El problema es que justamente mantiene toda esta juego en el cual él representa en el Senado a Morena y mueve, no decía ayer, déjame que me acuerde que, bueno, que es más cercano o juega mejor a favor de la oposición que a favor de Morena, o sea, decía alguna política del PAN, ahora no sé si era Xochitl, pero ahorita me acuerdo para no mentir, pero justo en esta idea de que es muy obvio para todos. Entonces, no tiene ni siquiera que haber un informe secreto, es demasiado obvio la manera como él se presenta y eso pues se ve. Y yo nada más quiero juntar con nuestra primera parte que tenía que ver con la realeza, el tema del joven Colosio. La prueba de lo que estamos viendo en este momento en la telenovela del Reino Unido es que ni el nombre, ni el poder, ni la herencia son todo para caer donde crees que te corresponde por derecho divino. El hecho de que este joven se apellido como su padre, también fallecido, pero de una manera horrorosa, digo que es muy lamentable, como sabemos, como la historia, no lo acredita ni le ha dado ningún voto, y el solo hecho de que ese sea el argumento a partir del cual lo han encumbrado, pues se cae por sí mismo. Es el Carlos III de la política mexicana. Oye, Leticia, nada más ahorita que hablaban ustedes de Monreal. ¿Cuál es tu valoración, Leticia? ¿Le conviene a Morena? Porque Monreal dijo, yo me quedo en Morena y voy a registrar mi candidatura, etcétera. ¿Qué le conviene a Morena? ¿Mantener a Monreal o expulsar a Monreal? Fíjate que es como lo que pasa también con Alejandro Moreno, ¿no? No es lo que le convenga al partido, es que no saben cómo echarlos. Porque al final de cuentas, tanto en el PRI, por lo menos lo que hay en este momento, es pues ya les estorba más de lo que les beneficiaría ellos poderse mover y quedarse de otra manera. Pero lo mismo creo yo con Morena, porque tampoco ya es un operador confiable para las cosas que en todo caso les convendrían a quien está atrás del partido. Entonces, lo que yo veo es que no han encontrado la manera en que en todo caso él decida moverse abiertamente. Sí me parecía, y qué padre la primicia que nos dio aquí Ingrid, está buenísima, ya la queremos ver. Pero te voy a decir por qué, porque yo creo que ahí sí se vislumbraba ya la construcción de todo un andamiaje nuevo, pues ya por la vía de nuevos candidatos, figuras nuevas, caras diferentes, ¿no? Como la misma Sandra Cuevas. Y él, me acuerdo cuando decía, y es que ella quería competir por Morena, pero no la dejaron. Bueno, ahí sí hubo inteligencia, por suerte. Pero el punto es que a mí me parece que no es tanto si conviene o no, sino que no ha habido la manera en que realmente se dé la coyuntura para que él abiertamente ya, digo, traicionar no, sino que renuncie porque no lo pueden, o sea, no hay una cosa tan visible fuera de este entramado más de los movimientos que se dan al interior de los partidos como para que pues se le pueda fincar una responsabilidad. Entonces, más bien, ahí esa pregunta estaría muy padre que se la preguntes a Citlali Hernández, ¿no? Porque, digamos, sí, a mí me parece que es ya un personaje que les resta más que les suma, por lo menos en la visión que han ido planteando y la manera como él se ha movido, sobre todo las últimas 2 semanas. Gracias, Leticia. Ingrid, misma pregunta para cerrar. Para cerrar. Ajá. Mira, yo creo que en realidad no echan a Monreal solo para que no quede como una víctima y como un mártir, ¿no? Y que no aproveche eso políticamente, porque conociéndolo, él siempre que se pone como la víctima de todo el mundo, si lo echan de Morena, él se va a erigir como una suerte de mártir, de mira, Morena me expulsó. Entonces, yo creo que es para no darle el gusto, y tenerlo ahí como en una situación de ambigüedad donde el presidente ya no lo quiere ni ver, por todas estas primicias que les conté,
y dejarlo ahí en el Senado. Y bueno, si vota en contra o hace esta cosa de votar, o de no votar, que es lo mismo, digamos, que en el fondo ponerlo como una especie de traidor, de esta figura como despreciable, ¿no? Pero yo pienso que no le van a dar en el gusto. Yo creo que están esperando a que él sea el que se vaya, más que echarlo. Es mi sensación. Bueno, yo creo que aún así, que no, vaya, estoy de acuerdo contigo en que se va a victimizar. Aún así, por eso hago la pregunta, creo que es mayor el costo de mantenerlo ahí porque les está fracturando adentro, pero porque no solamente es el Senado, no solamente es la alcaldía Cuauhtémoc, es Zacatecas, también está en Coahuila, también se está metiendo en Veracruz, está en varias entidades de la República Mexicana, tiene poder ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos, y sobre todo si termina siendo esta famosa alianza con Ebrard. Al final, yo lo que creo es que pues está él tratando de meter los mayores bonos posibles para cobrar caro la alianza con Marcelo Ebrard. Eso estoy suponiendo, ya veremos qué sucede. Ingrid y Leticia, un placer, un gustazo. Gracias, Igualmente. de verdad. Muchas gracias. Gracias a la audiencia que está ahí bien activa hoy día, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. Igualmente, muchas gracias a los dos, bueno, y Alberto que se fue también ya, y a todos los que nos hayan acompañado hoy. Felices, realmente la gente muy contenta, los comentarios, pues muy contenta la gente con ustedes. Gracias, gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao.